Bueno, colegas, continuando el ciclo de segunda vuelta de cardiología, vamos a llevar un tema bastante importante que es la insuficiencia cardíaca, ¿no? Igual una causa muy importante de mortalidad, morbilidad a nivel mundial, ¿no? Y que nosotros debemos dominar el manejo para, pues, poder mejorar la sobrevida de estos pacientes más en todo nuestro medio, ¿no? Que es pésima la sobrevida. Bueno, vamos con una pregunta. ¿Cuál de las siguientes entidades no se comporta como una insuficiencia cardíaca de alto gasto? Opción A, fístula arteriovenosa. Opción B, anemia. Opción C, amiloidosis cardíaca. Opción D, beriberi. O opción E, tirotoxicosis, ¿no? Bueno, con el tiempo la clasificación de la insuficiencia cardíaca, los criterios de Framingham, todo eso pues ha ido quedando en desuso, ¿no? Ya en las nuevas ediciones de Harrison ya no los mencionan. Y ahora la clasificación que manda es de la AG, de la Sociedad Europea de Cardiología, pues la vamos a dividir a la insuficiencia cardíaca en insuficiencia cardíaca con disminución de la fracción de eyección o la FEBI. Esta va a ser con una FEBI menor a 40% y una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, ¿no? Que ustedes van a ver con P y con P o con reducida y preservada, así en los artículos para que se vayan dando cuenta. La conservada va a tener una FEBI medida mayor a 40 a 50%, ¿no? Y esta nos habla de cuál de las siguientes entidades no se comporta como una insuficiencia cardíaca de alto gasto, ¿no? Pues el libro nos menciona que es muy común que exista la disminución de la fracción de eyección en una insuficiencia cardíaca en todo cuadro que pues nos remodele el ventrículo izquierdo, ya sea una hipertensión, que haya un infarto de miocardio, que haya una sobrecarga, depresión de larga data o que la poscarga esté muy aumentada por una válvula muy estrecha, por una estenosis aórtica, que haya una insuficiencia igual mitral, aórtica o de cualquiera de las válvulas, que tenga una miocardiopatía dilatada por Chagas, que tenga trastornos infiltrativos. Bueno, esas serían las causas de disminución de la fracción de eyección, ¿no? Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, pues nos menciona que las causas de esta pues es en menor grado en la población y las causas no están no son muy claras, ¿no? Se conllevan a trastornos como de la miocina, de la actina, de las troponinas, trastornos endomiocárdicos, otros trastornos como el envejecimiento normal, la hipertrofia patológica por miocardiopatía hipertrófica, hipertensión, miocardiopatía restrictiva o trastornos infiltrativos como la amiloidosis, sarcoidosis, enfermedades por almacenamiento, hemocromatosis, fibrosis que pueda existir. Y tenemos otra causa, los estados de alto gasto cardíaco, ¿no? Que son menos del 10 del 5%. O sea, es muy raro que un estado de alto gasto te lleve a una insuficiencia cardíaca en una persona joven con un corazón estructuralmente normal. Eso nos dice el libro. Pues los estados de alto gasto cardíaco que nos menciona la pregunta van a ser la tirotoxicosis, los trastornos nutricionales como el beriberi, la anemia crónica y otros requerimientos excesivos de flujo sanguíneo como derivaciones arteriovenosas sistémicas, ¿no? Así que vamos a la pregunta, ¿cuál de las siguientes entidades no se comporta como una insuficiencia cardíaca de alto gasto? Una pregunta real que ya preguntaba varias veces en los exámenes. Pues vemos la fístula arteriovenosa, sí se comporta como una causa de insuficiencia cardíaca de alto gasto. Anemia también, el beriberi también, la tirotoxicosis y la amiloidosis cardíaca, pues lo hemos visto más que todo en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, con FEBI más de 40 y se vincula más a la miocardiopatía de tipo restrictivo, ¿no? Junto a la sarcoidosis y otros. Para el diagnóstico de esta pues hay que hacer una biopsia endomiocárdica, ¿no? Pues en este caso no corresponde a una de alto gasto, ¿no? Así que sería la pregunta correcta. Pues nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes mecanismos fisiopatológicos puede provocar una insuficiencia cardíaca congestiva? Opción A, poscarga excesiva. Opción B, contractilidad disminuida. Opción C, una insuficiencia valvular o un cortocircuito intracardíaco. Reducción de la complianza cardíaca total o todos los anteriores, ¿no? Como vemos, vean este corte del corazón, pues se ve un ventrículo izquierdo con una hipertrofia
concéntrica gigante, ¿no? Miren, la cámara es muy chiquita, a veces uno ve en la ecografía que la cámara es tan pequeña, pues el volumen sistólico es pésimo, ¿no? Porque es una cámara bien chiquita, por toda esa carne que ha hipertrofiado alrededor, ¿no? Con el tiempo va a haber una mezcla de factores de riesgo, ya saben ustedes, los clásicos: obesidad, hipertensión, envejecimiento natural, aterosclerosis, pacientes diabéticos, pacientes que tengan una inflamación crónica, pacientes renales. Esos son los que más van a llevar, los pacientes que fuman, todo ello, pues va a llevar a un cambio, a una remodelación de los ventrículos, ¿no? De todo el miocardio, con un cambio estructural a nivel de sus moléculas. Va a haber una hipertrofia, como ven acá, del ventrículo izquierdo. Va a haber fibrosis, alteración del colágeno, va a haber incremento del factor de crecimiento de los fibroblastos, que es un target, ¿no? de la aldosterona, por ejemplo, perdón, de la espironolactona, plerenona, por ejemplo, que se recomienda en insuficiencia cardíaca por ello, porque evita la fibrosis. Y también va a haber pues zonas de pequeños infartos, de isquemia miocárdica, que ese corazón pues se va marchitando y va creciendo un poco, y pues todo cambio en el ventrículo izquierdo, como lo mencionan, sea cual sea la causa, va a acabar en insuficiencia cardíaca, ¿no? Y todo cambio en el derecho, también asociado a patologías pulmonares o no pulmonares, pues va a acabar en insuficiencia cardíaca derecha. Eso es pues muy obvio, ¿no? Así que vemos a través de los años, con el daño secundario que uno inflige con la obesidad, sedentarismo, hipertensión, consumo de tóxicos, todo ello, pues la fracción de eyección, como lo vemos acá, inicia en un 60%, y el tiempo de años pues va a ir reduciendo, ¿no? Nuestra fracción de eyección, y este corazón pues se va a ir hipertrofiando, agrandando, y se agranda pues de un músculo de baja calidad, ¿no? Una miocina muy baja, y pues la contractilidad es pésima, pero el músculo es grande y graso también, y así que aumenta el volumen del miocardio, aumentan los mecanismos compensadores: liberación de renina, angiotensina, liberación de aldosterona, liberación del péptido natriurético auricular, de endotelina, pues de tantas cosas. Y pues el paciente va a pasar de ser asintomático a asintomático, ¿no? Así que vemos en los mecanismos fisiopatológicos que nos muestran, ¿no? Esto, más que todo, más de lo que te dice el libro, pues es lo que tengas de conocimientos básicos sobre esto, ¿no? O sea, una poscarga excesiva, si tienes una válvula ahí que no te deja pasar todo tu flujo del ventrículo, pues si te va agrandando el ventrículo, es obvio que te va a llevar a insuficiencia cardíaca, ¿no? Una poscarga grande. Contractilidad disminuida, una hipertrofia del corazón, pues como hemos visto, la cámara queda chiquita, el músculo es de baja calidad, pues no hay un gasto cardíaco cada vez bajando más. También es una causa. Insuficiencia valvular, pues ni hablar. Cortocircuito intracardíaco, igualmente, ya sea por fallos congénitos o también por válvulas insuficientes. Una reducción de la compliancia cardíaca total, también de la distensibilidad del miocardio, pues va a ser la respuesta todos los anteriores, ¿no? Es una pregunta para que razonen acerca de la fisiopatología. Bueno, vamos con la siguiente. En relación con los edemas, una de las siguientes afirmaciones es incorrecta. Opción A: es un signo relativamente precoz de insuficiencia cardíaca derecha. Opción B: no se aprecia hasta que se han acumulado más de 5 litros en el espacio intersticial. Opción C: se intensifica a lo largo del día y disminuye tras el descanso nocturno. Opción D: su localización depende sobre todo de la ley de la gravedad. Opción E: en pacientes encamados se localiza primordialmente en el área sacra. Pues vemos en la clínica de la insuficiencia cardíaca, pues tienen que ver que existe síntomas del corazón izquierdo y del corazón derecho, ¿no? Los síntomas del corazón izquierdo, pues ese fallo ventricular izquierdo, disminución del gasto cardíaco, pues va a aumentar la presión capilar, la presión en cuña, ¿no? La presión de oclusión de la arteria pulmonar a más de 18 milímetros de mercurio, y pues puede causar un edema agudo de pulmón, ¿no? O sea, va para atrás. Si el ventrículo izquierdo, causa edema agudo de pulmón. Si el ventrículo derecho va fallando, va a haber síntomas de congestión, porque ese ventrículo derecho no puede despachar todo lo que está llegando por las venas, el retorno venoso, ¿no? A la aurícula derecha y todo. Pues así que vamos a tener en estos pacientes ingurgitación yugular, todo para atrás, ¿no? Como decían unos profesores. Todo para atrás. Ingurgitación yugular,
hepatomegalia, ascitis, edema en miembros inferiores, ¿no? Eso es más que todo de corazón derecho. Así que vamos a tener un patrón, según esta clasificación, tenemos un patrón frío y un patrón caliente, ¿no? Cuando es un patrón caliente tenemos signos y síntomas de congestión, como ortopnea, ingurgitación yugular, ascitis, edema, derrame pleural, estertores. Y también cuando hay un paciente que tenga ya gasto bajo, tanto puede haber un edema agudo de pulmón o también ya puede ingresar en un estado con baja perfusión, ¿no? Que ya va a corresponder a un choque cardiogénico, ¿no? Con un índice cardíaco menor a 2.2. Y ya hay evidencia de hipoperfusión, ¿no? El paciente ya está chocado. Así que hablamos un poco de los edemas. Pues, ¿cuál de los siguientes es incorrecto? ¿No? Mencionan, no se aprecia hasta que se han acumulado más de 5 litros en el espacio intersticial. Sí, es verdad, se intensifica a lo largo del día y disminuye tras el descanso nocturno, a diferencia de otros edemas, ¿no? De otra etiología. Su localización depende de la ley de la gravedad y en pacientes encamados se localiza primordialmente en el área sacra, menciona. ¿De qué es signo precoz de insuficiencia cardíaca derecha? Pues esta es la respuesta incorrecta, ¿no? Todas esas preguntas no las van a encontrar en Harrison, pero sí se han preguntado en exámenes. Pero ustedes tienen que razonar, ¿no? A partir de todo lo que saben. Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca derecha primero vas a tener una yugular, como les decía, todo para atrás y luego pues va a culminar ya en una nasarca, ¿no? Así que no es un signo precoz de insuficiencia cardíaca derecha, tampoco es específico, ¿verdad? Bueno, vamos a otra pregunta. Un varón de 68 años de edad con antecedente de infarto de miocardio e insuficiencia cardíaca congestiva se encuentra cómodo en reposo. Sin embargo, cuando camina hacia su automóvil sufre disnea, fatiga y a veces palpitaciones, por lo que debe descansar varios minutos, ¿no? ¿Qué clase funcional de la New York Heart Association corresponde en este paciente? Opción A, la clase 2, opción B, la clase 4, opción C, la clase 3, opción D, ninguno, u opción E, la clase 1, ¿no? Una pregunta pues muy sencilla, pero hay que saberse la clasificación para responderla correctamente. Así que los pacientes con capacidad funcional de clase 1 van a ser aquellos con una enfermedad cardíaca que tengan una enfermedad estructural, pero sin limitación a la actividad física, ¿no? Toda actividad no ocasiona fatiga, palpitaciones, síntomas en reposo. La clase 2, pues son pacientes también con enfermedad cardíaca con ligera limitación a la actividad física. Están cómodos en reposo, pero la actividad física ordinaria les produce fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso. La clase 3 son pacientes con enfermedad cardíaca que produce limitación notable de la actividad física. Están cómodos en reposo, pero las actividades menores, pues peinarse, caminar un poquito, ir a la cocina, les causa fatiga, palpitaciones, dolor anginoso o ya un cuadro de disnea, ¿no? Es la clase 3 y el paciente con capacidad funcional 4, pues es incapaz de hacer cualquier cosa, ¿no? De una incapacidad para realizar cualquier actividad física. Así que los síntomas pueden estar presentes incluso en reposo, ¿no? Clase 4 en reposo. Clase 3 puede hacer actividades normales, pero las actividades menores a las ordinarias causan fatiga, como en el caso de este señor que se encuentra cómodo en reposo, camina su automóvil, es una actividad ordinaria, sufre disnea, fatiga y a veces palpitaciones, por lo que debe descansar varios minutos. Pues una clase 2 no corresponde, una clase 4 tampoco, porque no está cómodo en reposo, así que correspondería a una clase 3 de esta clasificación. Pasando a la siguiente pregunta, la retención de agua y sodio en la insuficiencia cardíaca congestiva no se relaciona con uno de los siguientes fenómenos. Señale cuál. La retención de agua y sodio no se relaciona a esto. Disminución de la perfusión renal. B. Aumento de la presión capilar y venosa. Opción C. Disminución de la presión venosa renal. D. Activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y opción E, un aumento de la reabsorción tubular de agua y sodio, ¿no? Como habíamos visto, a partir del tiempo pues cae la fracción de eyección, el paciente se va volviendo poco a poco más sintomático, el corazón va creciendo y los sistemas neurohumorales pues van aumentando, ¿no? Este paciente se va a volver muy hiperreninémico,
va a haber diversos centros de control de respuesta, ¿no? Por un lado, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, pues lo vemos acá, ¿no? Hay disfunción de valores receptores, señales inhibidores, aquí nos muestran el cuadro. Pues vamos a ver la secreción de renina, ¿no? O sea, la renina desdobla la angiotensina 1, lo convierte en angiotensina 2, luego que va a ser un potente vasoconstrictor. También en el medio existe una molécula llamada la neprilicina, que antes de que IECA y ARA2, ahora se recomienda inhibidores de la neprilicina, ¿no? Eso también, futura pregunta de examen en 50 años cuando estemos hablando de esas cosas acá. Bueno, también hay una actividad por su parte hay un incremento de la actividad del sistema nervioso simpático para contrarrestar todos estos síntomas, ¿no? Para poder compensar todo ese gasto cardíaco que está cayendo, ¿no? Se activan los nervios simpáticos, se activa la liberación de adrenalina, noradrenalina, la secreción también de vasopresina va a incrementar, pues el paciente va a comenzar a retener sodio y agua, eso va a conllevar a menor también, o sea, va a haber el paciente va a estar con un volumen de sodio un poco más bajo por el agua que tiene, hay bajo flujo de sodio a la mácula densa y liberas más renina, pues todo es todo un ciclo vicioso, ¿no? El sistema de activación neuromoral, pero vamos a ir descifrando más o menos cuál de todas estas no se relaciona a la retención de sodio y agua. Disminución de la perfusión renal, pues puede haber porque va a haber un estado de vasoconstricción, ¿no? Incluso en etapas tempranas ya, y remodelación de los vasos. Aumento de la presión capilar y venosa, tanto la presión en pulmones, aumentan los vasos, aumentan las venas. Activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, pues sí, lo hemos hablado ahorita. Aumento de la reabsorción tubular de agua y sodio, también va a haber por la secreción también de ADH, de la vasopresina. Pero disminución de la presión venosa renal, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Que ocurra más bien. A veces, como en un síndrome cardiorrenal de tipo 4, digamos, uno ve el esquema del dibujo que lo explica, pues hay un incremento de la presión venosa renal crónico y el fallo cardíaco crónico pues te va a llevar a que ese riñón pues esté hinchado, todo el sistema venoso está grande, aparte con los sistemas neuromorales y todo, pues te va a llevar a una insuficiencia renal también a la par de la cardíaca, ¿no? Así que no existe una disminución de la presión venosa renal, sino un incremento. Bueno, pasemos a esta pregunta. En la insuficiencia cardíaca congestiva grave son frecuentes los siguientes cambios hemodinámicos, excepto opción A, la disminución de la presión arterial, opción B, disminución del gasto cardíaco, opción C, un aumento de la presión venosa central, opción D, disminución de la resistencia vascular periférica, opción E, aumento de la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar, ¿no? Bueno, nos habla un poco de la hemodinámica, de todo lo que pasa en esto, pero más allá de hablar netamente de fisiopatología, pues el Harrison nos trae un cuadro bastante interesante en que divide la insuficiencia cardíaca en una parte que va a ser la descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca, ¿no? O sea, puede ser insuficiencia cardíaca de fracción de FEBI reducida, de FEBI preservada, va a haber otra que sea una insuficiencia cardíaca descompensada aguda y un choque cardiogénico. Así que vamos a ver poco a poco de qué se tratan estas descompensaciones típicas agudas, ¿no? Pues vemos acá la descompensación típica aguda, ¿no? Es un paciente que por lo general es un paciente hipertenso y normotenso, ¿no? Los normotensos mencionan por lo general con sobrecarga de volumen, ¿no? El paciente que no es un viejito, que está con las piernas hinchadas, que está con las yugulares ingurgitadas, todo ello, que ya tiene una creatinina elevada, es un paciente que ya es insuficiente cardíaco de muchos años, ¿no? Que estaba compensado, pero pues tuvo una descompensación típica aguda, la menciona, ¿no? Ese es el paciente que típicamente vemos, ¿no? Que no está tan grave, pero lo vemos con sobrecarga y sabemos que ese corazón pues está mal porque es hipertenso, es diabético, varias cosas, ¿no? Así que vemos, hay biomarcadores de lesión en esta insuficiencia renal, puede haber un síndrome coronario agudo, arritmias, hipoxia, embolia pulmonar, infección, o sea, todo esto son causas de descompensación típica de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Que se infecte una neumonía, el corazón pues otra vez falla y se hincha al señor, ¿no?
Así que si lo vemos con sobrecarga de volumen, pues hay que darle diuréticos. Y preferentemente los diuréticos de ASA, ¿no? Y si es un paciente con una insuficiencia renal, pues podemos incrementar, según Harrison, un diurético como la metolazona, ¿no? De 2.5 a 10 hasta 10 miligramos para que haya una mejor respuesta sinérgica a nuestro tratamiento diurético. Y en los hipertensos que tengan, si es un paciente muy hipertenso, pues le damos vasodilatadores, ¿no? O típica señora así gordita, está toda hipertensa, está con una FEBI baja, uno la ve disneica, con un fallo ventricular izquierdo, ¿no? Y estas las presiones en 180, 190, 140, ¿sí? Esos son patrones que uno ve. Por ejemplo, de la escala de Forrester, ¿no? Que no vamos a hablar porque ya son parámetros un poco más avanzados, pero el tratamiento serían los vasodilatadores, ¿no? Otra forma de descompensación aguda es el edema pulmonar por fallo ventricular izquierdo, cuando la presión capilar pulmonar sobrepasa los 18 milímetros de mercurio, ¿no? Por un fallo de la bomba izquierda, ¿no? Hay una congestión pulmonar grave con hipoxia, puede estar desencadenada por arritmias, valvulopatías cardíacas que aumenten la poscarga, una miocarditis, una isquemia miocárdica, lesión del sistema nervioso central, tóxicos. Pues al haber un fallo ventricular, habíamos dicho, sube la presión de oclusión de la arteria pulmonar, pues y este ventrículo fallar, va a haber una mayor permeabilidad capilar pulmonar y ya pues va a haber un edema pulmonar, ¿no? Bastante grave, con opacidades bilaterales que la vemos en la placa. Medimos un gasto cardíaco con ecocardiografía, con una gasometría arterial venosa por método de Fick y vemos que es el corazón. Pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle diuréticos. Si está muy hipertenso, vamos a darle vasodilatadores, nitroglicerina, nitroprusiato, nitroglicerina de preferencia. Pues si está bastante mal, podemos darle oxigenoterapia y una ventilación mecánica no invasiva, ¿no? Porque ese es uno de los pocos cuadros junto al EPOC que se benefician de ventilación mecánica no invasiva, ¿no? Compresión soporte, CPAP, BiPAP, cualquiera de ellos. Y también opioides nos menciona. Otro tipo de descompensación aguda, pues es el síndrome de bajo gasto, ¿no? Ya vemos a un paciente con hipoperfusión, ya está en estado de choque. Vemos en el ecocardio, pues el corazoncito va latiendo lento, está hipokinético en algunas zonas. Pues vemos al paciente con baja presión, con las extremidades frías, está con un síndrome cardiorrenal ya de tiempo, con congestión hepática. Pues tenemos que darle inotrópicos, ¿no? Si es ventrículo derecho, un poquito de líquido y todo ello que seguramente van a ir aprendiendo después. Podemos usar vasodilatadores también, si existen poscargas muy elevadas, eso podemos verlo en el monitoreo hemodinámico con diversos aparatos. Y también es importante que este paciente pues pase a una unidad de cuidado intensivo, ¿no? Y otra descompensación aguda es el choque cardiogénico, ¿no? Hipotensión, bajo gasto cardíaco y fallo de órganos, ¿no? Ya se lo ve al paciente con una creatinina elevada, con bilirrubinas elevadas por congestión, pues inmediatamente le damos tratamiento inotrópico. Podemos usar dobutamina, tenemos en el medio, levosimendan también se recomienda, pese a que tiene también un efecto vasodilatador. Podemos dar noradrenalina, dobutamina, pues y damos un apoyo circulatorio, a veces mecánico, ¿no? Como menciona aquí, con un balón de contrapulsación aórtica. Métodos de ultrafiltración experimentales también existen y otros. No es un choque cardiogénico, ¿no? Este es el cuadrito de Harrison que nos menciona básicamente rápidamente los tipos de insuficiencia cardíaca aguda descompensada que existen, ¿no? Así que en la insuficiencia cardíaca congestiva grave son frecuentes los siguientes cambios hemodinámicos, excepto, ¿no? Disminución de la presión arterial, pues hemos visto que sí hay un choque cardiogénico, hay un gasto cardíaco, disminución del gasto cardíaco. Aumento de la presión venosa central, pues claro que puede haber, pues si hay ingurgitación yugular, toda una distensión del sistema venoso, pues la presión venosa central va a ir, ¿no? Porque no olvidemos, la presión venosa central nos refleja también la presión auricular derecha, ¿no? Si todo está muy sobrecargado, pues te aumenta también la presión venosa central. Aumento de la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar, hablábamos del edema agudo de pulmón, pues presión de enclavamiento de la arteria pulmonar mayor a 18 milímetros de mercurio, pues nos da un edema agudo de pulmón, ¿no? Opacidades bilaterales en la placa, hipoxemia y todo ello que es de una causa cardíaca, ¿no? Y hablando de ¿cuál es la opción incorrecta? En este caso, disminución de la
Resistencia vascular periférica, pues no hay. Habíamos visto que hay una serie de mecanismos compensadores, hemos hablado del sistema nervioso simpático y todo eso te habla que va a haber una vasoconstricción, extremidades frías, hipoperfusión. Así que no hay una disminución de la resistencia vascular periférica, sino un incremento, ¿no? Pasamos a la siguiente pregunta. En un paciente de 25 años con cardiopatía chagásica crónica con insuficiencia cardíaca en clase funcional 1, la conducta va a ser tratamiento antiparasitario, B, digoxina, inhibidoras de la enzima convertidora de la angiotensina, D, implante de marcapaso definitivo, o opción E, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Esta pregunta es real también, nos menciona un paciente en clase funcional 1, ¿no? O sea, ¿cuál es la conducta? Vemos cómo va el tratamiento farmacológico en un cuadro de Harrison. Pues los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina o los ARA2 pues son eficaces, o sea, vemos en esta curvita cuáles han mostrado más reducción de la mortalidad a través de los años, a través de los diversos estudios que se han hecho. Se han hecho estudios hace mucho tiempo con candesartán, por ejemplo, versus y otro estudio a la vez con bisoprolol, ¿no? Estos estudios pues han sacado las bases, las pautas del tratamiento actual contra la insuficiencia cardíaca, ya sea de fracción reducida y fracción conservada, que son diferentes los tratamientos, ¿no? Por ejemplo, en iniciar un IECA o un ARA2 se ha visto que sí reduce la mortalidad a futuro en pacientes tanto con insuficiencia cardíaca de FEBI preservada y reducida, así que se recomienda como primera línea de tratamiento y también como una recomendación 1A en la Sociedad Europea de Cardiología para evitar complicaciones futuras, ¿no? O sea, un IECA, un ARA2, los saltan en el y todo eso, ¿no? Pero dice, es más eficaz el uso de un inhibidor de la neprilicina por el mecanismo fisiopatológico de ello en el sistema de renina-angiotensina-aldosterona en lugar de un IECA, ¿no? Eso es ya un poco el presente en los países, acá no nos llega, aparte sería muy caro, lo mejor es IECAS y ARA2, pues le damos capacidad funcional 1, 2, pues le damos, ¿no? Para que evitar además el remodelamiento cardíaco a futuro, que ese corazón si es grande, pues que crezca más, ¿no? Luego, los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes se han hecho distintos estudios, reducen la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿no? No en la conservada, en la reducida se da beta bloqueante con IECA, puedes darle beta bloqueante. ¿Qué beta bloqueantes han salido en los estudios con buen beneficio? El carvedilol, el bisoprolol y el metoprolol. Los cardioselectivos, atenolol, propano, no, atenolol, ¿qué más hay? Pindolol, todos esos pues no se recomiendan, ¿no? Se han visto que los que tienen un efecto alfa-beta, por ejemplo el carvedilol, otros como el meto o el bisoprolol, que también hay en nuestro medio, son los que más beneficio han tenido, reduciendo la mortalidad de estos pacientes, ¿no? Así que vemos, es bueno, acá está en la línea que reduce la mortalidad. Luego, si tienes una FEBI menos de 30%, una hipertensión descontrolada, tu paciente no es un enfermo renal muy avanzado, pues la opción también es aumentarle un antagonista de los receptores de mineralocorticoides. No podemos darle espironolactona o eplerenona. La espironolactona en una dosis baja pues ha demostrado igual un beneficio en la supervivencia de estos pacientes, ¿no? Sobre todo con una FEBI menor a 30, menciona el libro. Luego hay otros tratamientos ya que son un poco ineficaces como la EPO, warfarina y todo esto. Warfarina para sin arritmias, ¿no? Porque si hay una FA algo, si tienes que anticoagularlo, estatinas y todo ello, que son ineficaces, potencialmente eficaces, nos mencionan los estudios de la ivabradina, que es un fármaco de control de la frecuencia cardíaca, aceite de pescado, suplementarle con hierro, otros como el nitratos, vasodilatores, hidralacina, TNRC, antagonistas de la endotelina, están en estudio, ¿no? No se puede beneficiar de todo ello, ¿no? Pero hemos hablado de las bases del tratamiento ahora. Así que en un paciente de 25 años con cardiopatía chagásica crónica con una clase funcional 1, o sea, este paciente ya tiene un daño estructural, cardiopatía chagásica crónica. Hemos dicho, no queremos que suba, ¿no? De grado, ¿no? De capacidad funcional, o sea, ¿qué vamos a dar de base? Acá solamente tenemos la opción de la inhibidores de la enzima conversora de angiotensina, ¿no? Para evitar mayor remodelamiento cardíaco.
Tratamiento antiparasitario es muy tarde, digosina no tiene criterios para darle digosina, marcapaso no nos dice que tiene realmente un bloqueo o algo. Y esa sería la mejor opción, ¿no? Como pilar, inhibidores de la enzima conversora de angiotensina. Según toda esa curva que les he explicado, pues ya van pensando más o menos de qué se trata el tratamiento, ¿no? Que van a reforzar en sus textos y en sus clases teóricas también. Bueno, vamos a otra pregunta. Los digitálicos en la insuficiencia cardíaca son útiles para, opción A, mejorar los síntomas sin modificar la evolución. Opción B, disminuir en forma significativa la mortalidad cardiovascular. Opción C, solo deben darse cuando hay taquiarritmias. Opción D, son la droga esencial en el edema agudo de pulmón. Y opción E, no deben ser usados en ninguna circunstancia, ¿no? Pues vamos a ver un poquito del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con conservación de la fracción de eyección, ¿no? Vemos que podemos reducir el estado congestivo, controlar la presión arterial, las taquicardias, tratamos la isquemia miocárdica, la apnea del sueño, todos los factores que tengan, ¿no? Un tratamiento dirigido al eje renina-angiotensina. Menciona que en la fracción de eyección conservada, no va a tener un efecto realmente el IECA LARA2 realmente beneficioso a lo largo de los años, pero sí va a tener un fin preventivo, ¿no? Es lo que hemos hablado de la Sociedad Española de Cardiología, que lo recomienda como un fin para que no avance más esta enfermedad, ¿no? La digoxina es ineficaz, los betabloqueantes y los antagonistas de los canales de calcio son ineficaces y los antagonistas dihidropiridínicos, verapamil y diltiazem, pues lo puedes aniquilar al paciente porque disminuye el gasto cardíaco. Los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, el de sildenafil es eficaz. Otras terapias son buenas, los inhibidores de la neprilicina, el mononitrato de disosorbida es ineficaz, también menciona, y el uso de marcapasos pues no es tan bueno, ¿no? Si hablamos de la digoxina, pues el párrafo del libro nos menciona, la digoxina pues ha sido un fármaco que sí se ha progonado en pacientes que tienen una FEBI baja con fibrilación auricular. Es lo que menciona la última guía también de la Sociedad Europea, ¿no? Pero el Harrison, ¿qué nos dice y qué nos dice esta pregunta? Que la digoxina ha mejorado los síntomas sin modificar la supervivencia o mortalidad. Así es un párrafo chiquito, pero nos dice eso. Más allá de que ustedes pueden pensar solo deben darse cuando hay taquiarritmias, pues no es tan específico, ¿no? Pero en el Harrison nos menciona, sí mejora los síntomas, pero no modifica la evolución o reduce la mortalidad, ¿no? Está tal cual en el libro y es una pregunta que también se ha tomado en cuenta. Son pequeñas cosas que tienen que ustedes razonar. Otra pregunta. La ivermectina puede usarse como fármaco en la siguiente circunstancia. Un antiarrítmico en caso de alergia a la digoxina, inotrópico en insuficiencia cardíaca de FEBI reducida, insuficiencia cardíaca reducida para control de la frecuencia cardíaca, incor pulmonar refractario y se prefiere su uso frente a los IECA, ¿no? Pues aquí vemos un algoritmo de tratamiento de la fracción de eyección reducida, ¿no? Vemos que iniciamos con un IECA y un bloqueador beta con la dosis máxima basada en la evidencia, ¿no? El paciente sigue sintomático y tiene una FEBI menor a 35, añadimos, como habíamos hablado, un antagonista del receptor de mineralocorticoide como la espironolactona, ¿no? Y con la dosis máxima no nos responde, sigue sintomático y con una FEBI menor a 35, pues ya sustituimos el IECA por un inhibidor de la neprilicina. Si el ritmo es sinusal, la duración del QRS es medio grande, tiene QRS mayor a 130 milisegundos, pues se puede evaluar la necesidad de una resincronización cardíaca, pero con una recomendación media, ¿no? Lo vemos aquí en amarillo. Y si el ritmo sinusal es mayor a 70 latidos por minuto, se ha visto que hay un beneficio moderado del uso de la ivabradina, ¿no? Que es un fármaco que va a actuar en la corriente de iones, ¿no? En el canal IF, donde inicia todo en el nódulo sinusal, lo cual va a causar una disminución de la frecuencia cardíaca, luego que vamos a tener un ahorro en el consumo de oxígeno miocárdico, ¿no? Y eso nos puede ayudar con todo esto, ¿no? Y si son síntomas resistentes, pues digoxina, un apoyo de soporte ventricular externo, un trasplante cardíaco, ¿no? Menciona, y otras medidas.
Pues la ivermectina puede usarse como fármaco habíamos visto, este esquema es de insuficiencia cardíaca de Febris reducida para el control de la frecuencia cardíaca, ¿no? Es un fármaco que no es tan nuevo, pero es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Son causas de cardiopatía pulmonar crónica, cor pulmonar, excepto enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión pulmonar primaria, obesidad excesiva, neumoconiosis, estenosis pulmonar, ¿no? Nos menciona que la cardiopatía pulmonar crónica, o llamada cor pulmonar, va a ser la afección del ventrículo derecho, el cambio de forma, la insuficiencia ventricular derecha, secundaria a una neumopatía, ¿no? La cual puede ser, vamos a ver las diversas causas. Vemos las causas de cardiopatía pulmonar crónica, como enfermedades del parénquima pulmonar, EPOC, enfisema, bronquitis crónica, enfermedades pulmonares intersticiales, fibrosis pulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística, linfangioleiomyomatosis, trastornos pulmonares del desarrollo. Lo importante es que sepan enfermedades del parénquima pulmonar, luego trastornos de hipoxia crónica alveolares en que no hay suficiente hematosis, no hay suficiente oxígeno que llegue a los alvéolos y todo esto va a causar pues un incremento en las presiones capilares pulmonares que nos van a llevar a hipertensión pulmonar. Por ejemplo, la altura, ¿no? Que habíamos tenido un capítulo con ustedes de altura. La exposición crónica a grandes alturas, aquí está, ¿no? Luego el síndrome de hipoventilación alveolar por obesidad, por ejemplo, insuficiencia respiratoria neuromuscular, escoliosis, que tenga otros trastornos, y vasculopatías pulmonares como hipertensión pulmonar que sea idiopática, hereditaria, que sea causada por fármacos, por consumo crónico de tóxicos, por un TEP crónico u otras, ¿no? Pues vemos, parénquima pulmonar, causas de hipoxia crónica y vasculopatías pulmonares, ¿no? Todo ello va a culminar en un cambio en la estructura del ventrículo derecho que nos va a conllevar a hipertensión pulmonar, ¿no? Esta hipertensión pulmonar pues va a tener su culmen o su máxima expresión cuando la presión puede ser muy alta y puede desviar el septo, ¿no? Disminuyendo el espacio del ventrículo izquierdo, como en un embolismo pulmonar, por ejemplo, ocasionando bajo gasto cardíaco, ocasionando baja presión y un choque obstructivo, ¿no? Bueno, así que son causas de cardiopatía pulmonar crónica, col pulmonar, las siguientes, excepto enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues claro, hipertensión pulmonar primaria, causa vascular, obesidad excesiva también por hipoventilación de la obesidad, neumoconiosis como en una EPIT, y la estenosis pulmonar pues no se ha dicho o citado en el presente cuadro del libro Harrison, ¿no? Así que sería la respuesta correcta estenosis pulmonar, ¿no? No corresponde a una causa de cor pulmonar. Y hablando del tratamiento del cor pulmonar, que es reducido, pues vemos opciones: la digoxina, usar IECA, beta bloqueante más IECA, vasodilatadores y oxígeno, y la terapia de resincronización cardíaca, ¿no? Vemos rápidamente el tratamiento de la insuficiencia cardíaca derecha o el cor pulmonar. Pues si hay síntomas de sobrecarga, si hay signos de sobrecarga, damos diuréticos. Si hay una presión elevada, hipertensión pulmonar muy elevada, pues lo ideal sería hacer un test de reactividad de la hipertensión pulmonar, así y ver si va a favorecerse de bloqueantes de calcio, de Bosentan, de antagonistas de endotelina, varios fármacos, ¿no? Que no van tan al caso ahora, pero se ha visto que los no reactivas pues se van a beneficiar. Harrison menciona más que todo del oxígeno. Si el oxígeno te va a disminuir la vasoconstricción, el reflejo de vasoconstricción hipóxica, y va a disminuir la hipertensión pulmonar. Así que el oxígeno a largo plazo, en época, en fibrosis, todo ello, pues nos disminuye la hipertensión pulmonar y pues nos alivia un poco la carga hacia el ventrículo derecho, ¿no? Y también el sildenafil mencionaba que tiene un beneficio pues escaso, ¿no? Pero es uno de los pocos que ha tenido algo de beneficio, ¿no? Una dosis alta cada 6, cada 8 horas. Pero vemos acerca de todo ello. Digoxin, el siguiente es tratamiento del cor pulmonar. Digoxina pues no tiene nada que ver. IECA o beta bloqueante más IECA no tienen mucho que ver. La terapia de resincronización cardíaca tiene otras indicaciones como un QRS mayor a 130 milisegundos, preferible tener un bloqueo de rama izquierda y otros. Pero vemos que hemos hablado un poco de los vasodilatadores y del oxígeno, ¿no? Que sí nos pueden aliviar un poco este cuadro de cor pulmonar. Y ya vamos acabando este tema, que es muy bonito y muy largo. Pues son útiles en el tratamiento del
choque cardiogénico. Estamos hablando de choque ya, ¿no? La resincronización cardíaca. B, el balón de contrapulsación aórtica. C, inotrópicos, vasodilatadores y diuréticos. Opción D, siempre dar IECA y beta bloqueante. Y opción E, bloqueantes de calcio, ¿no? Estamos hablando del tratamiento médico. Pues aquí vemos, nuestro libro Harrison nos menciona en un choque cardiogénico, una insuficiencia cardíaca descompensada, cuáles son tus principales armas, ¿no? Tenemos un tratamiento inotrópico, tenemos dobutamina, una dosis 2 a 20 microgramos minuto, y levosimendan, ¿no? Entre los más importantes, ¿no? El levosimendan no te causa tanto consumo de oxígeno miocárdico como la dobutamina, pero también ambos te vasodilatan un poco, a veces los tienes que combinar con noradrenalina, ¿no? Todo bajo un monitoreo hemodinámico estricto para llegar a tus metas. Los vasodilatadores en pacientes que tengan una hipertensión o un edema de pulmón con hipertensión, por ejemplo, nitroglicerina, niceritida, nitroprusiato, serelaxina, ularitida, pero los que más usamos nitroglicerina, nitroprusiato, ¿no? En nuestro medio. Y los diuréticos, furosemida, torasemida, bumetanida, nos habla, pues sobre todo vamos a usar diuréticos de ASA, ¿no? O aún podemos usarlo en una dosis moderada, alta, en un paciente que sea novato en esto, que no use diuréticos siempre. Y un paciente renal y todo que use diuréticos crónicamente, pues le aumentan, ¿no? De 1 a 1.5 veces la dosis del diurético. Y vemos que se basa el tratamiento del choque cardiogénico en un apoyo inotrópico y también podemos usar circulatorio mecánico como el balón de contrapulsación aórtica, pero en este caso estamos hablando del tratamiento médico, ¿no? Así que según lo que nos menciona Harrison y nos da, pues ese es su cuadrito, tenemos la respuesta correcta, que son inotrópicos, vasodilatadores y diuréticos, que van a ser el pilar del tratamiento médico en el choque cardiogénico, ¿no? Y obviamente también el soporte ventilatorio. Y ustedes ya verán los que se dediquen a cardiología, terapia intensiva, medicina interna, emergencias. Pues vamos acá con este cuadrito que si quieren pueden tomarlo en screen. Es bastante bueno. En un paciente con una insuficiencia cardíaca muy severa, choque cardiogénico, pues lo evaluamos, vemos la clínica, le hacemos un electro, una ecocardiografía, vemos los marcadores también, las troponinas, lactato, vemos los niveles de digoxina, si toman digoxina, luego vamos a tratar, a ver los pulmones, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, dicen, tratar los pulmones, o sea, consideramos un soporte vital, un soporte ventilatorio invasivo o no invasivo, ¿no? Si hay edema agudo de pulmón o alguna falla. Si está demasiado grave, la conciencia no es buena, no tolera, no se alimenta solo, pues lo mejor es intubarlo, ¿no? Eso ya es de la especialidad. Pues, también dice, considera evoprostenol para pacientes intubados que tengan un ventrículo derecho fallado por una hipertensión pulmonar, ¿no? Muy grave. Optimizar la presión arterial media con, si es hipertenso, normotenso, nitroglicerina y su sorbida, hipotenso, norepinefrina. Y también podemos dar otro inotrópico. Optimizamos el volumen. Si no hay líneas B u otras cosas o hipovolemia, pues optimizamos el volumen con mucho cuidado, ¿no? Con parámetros dinámicos de respuesta a volumen. Consideramos el soporte inotrópico, dobutamina, milrinona, levosimendan. Tratamos la causa, tratamos la infección, tratamos la arritmia, tratamos todo ello. Vemos si necesita soporte circulatorio mecánico, ya sea como el balón de contrapulsación aórtica, dispositivos de asistencia ventricular y cosas que no debemos darle al paciente: nefrotóxicos, iniciarle beta bloqueante a un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca realmente descompensada, ¿no? Ustedes hemos hablado media hora de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida que ya se beneficia del beta bloqueante, si según N guías. Pero si estás con un paciente descompensado agudo, realmente está ahí disneico, hinchado, pues no se le da porque lo vas a aniquilar. Y tampoco hay que darle un bloqueante de calcio como verapamil, alditesem en un choque séptico, ¿no? Básicamente es un cuadrito para llevar, bastante interesante. Y la insuficiencia cardíaca pues es algo que van a ver toda la vida en todas las especialidades, ¿no? Así que, bueno, espero que les haya sido útil esta clase. Vamos a continuar este bloque de cardiología. Y me despido de ustedes, les deseo muchos éxitos.